Hola, mi nombre es Elías Mari Castro Angulo, soy estudiante de CBETIS 224 en el grupo Sexto B y a continuación mostraré el proceso para obtener gluten tanto de harina de trigo como de maíz. El gluten es una proteína que se encuentra en la semilla de muchos cereales. Es el responsable de la elasticidad de la masa de la harina y confiere la consistencia y esponjosidad de los panes y masas horneadas. Por este motivo es apreciado en la alimentación por su poder espesante. Muchas personas son incapaces de digerir esta proteína por completo, ya que tras la ingesta se generan fragmentos proteicos que activan el sistema inmunológico, al detectar estos fragmentos como tóxicos, desencadenándose una reacción adversa. El primer paso de esta práctica es la preparación del cloruro de sodio al 2%. Esto se hace gracias a una regla de 3 en la cual metes la cantidad de agua que se va a utilizar y nos va a dar la cantidad exacta de sal que se le va a añadir. En mi caso fueron 1000 mililitros de agua que corresponden a 1 litro. Añadí alrededor de 20 gramos debido a que es la cantidad que necesita para formar una solución de cloruro de sodio al 2%. Lo primero que hice fue pesar los 20 gramos de sal, añadírselos al agua, que era pues 1 litro, y revolver hasta formar una solución. Muy bien, pues lo primero que vamos a hacer es determinar el gluten en una harina de trigo. Tomaremos alrededor de una taza, yo tomé de medida esta taza de vidrio, una taza de harina de trigo, la verteremos en el recipiente de plástico y posteriormente tomaremos la solución de cloruro de sodio al 2%, que pues es un tercio son 3/4 de la taza. Lo agregaremos y amasaremos hasta formar una pasta uniforme. Posteriormente de dejar una pasta uniforme, la guardaremos alrededor de 10 minutos para posteriormente lavarla. Pasados los 10 minutos que duró la masa en reposo, la pondremos en un colador y la iremos enjuagando con cloruro de sodio al 2%. Es muy importante amasar con suaves movimientos y verter el agua poco a poco para así poder lavar la harina. Todo lo que va cayendo es almidón, el cual se va desprendiendo de la harina, y lo que va quedando es el gluten que pues contiene esta. Es muy importante no desesperarse y dejar el agua correr mientras se lava la harina. Después de lavar y amasar completamente nuestra masa, obtuvimos una bolita o una pelota de consistencia algo gelatinosa, la cual pues en este momento se encuentra en estado húmedo. La pondremos a remojar, la pondremos a secar pues el tiempo necesario hasta que podamos obtener nuestro gluten seco. Esto será en un lugar en el que pues no se contamine y además pues pueda secar más rápido. Al dejar secar nuestra bolita de gluten, obtuvimos pues la misma bolita, pero en una consistencia y una forma diferente, debido a que el tacto de esta es un tanto pues suave, es duro debido a que está seco, y el color es muy representativo debido a que cambió su tonalidad a una café un poco más oscura, y pues ese es el gluten seco.
Muy bien, pues a continuación determinaremos el gluten en una harina de maíz. Igualmente tomaremos una taza de harina de maíz. Yo tomé pues esta medida, entonces la verteremos en el recipiente de plástico. Después pues el cloruro de sodio al 2%, que es 3/4 de taza. Y amasaremos hasta formar una pasta uniforme. Si quieres, a continuación, pues ya después de que amasamos y la dejamos homogénea, la guardaremos por otros 10 minutos. Lo que haré es, ya después de que la masa duró en tiempo 10 minutos en reposo, la pasaré al colador y en el colador la lavaré. Lavaremos hasta conseguir que el agua que sale salga completamente transparente, o lo más transparente que se pueda. Y pues al parecer este no contiene absolutamente nada de gluten debido a que es harina de maíz. Muy bien, pues en conclusión pudiera decir que esta práctica me enseñó diferentes cosas que no sabía acerca de la determinación de gluten. Una de ellas es que la cantidad de ácido o de cloruro de sodio, que nosotros agregamos a la masa, es necesario que sea lo más acercado posible al 2%. Esto es debido a que si se acerca lo más posible al 2%, nosotros podemos realizar una práctica exitosa. Debido a esta pandemia, nosotros no teníamos, al estar en casa, no tenemos equipo necesario para poder pesarlo o pesar la sal pues de una manera más exacta. Yo utilicé diferentes instrumentos que tenía en mi casa, como por ejemplo una cuchara, una taza medidora o un lugar en donde pudiera medir volumen. Considero que me acerqué un poco a la solución que se necesitaba, debido a que pues pude obtener una pelotita de gluten. En mi caso me di cuenta que pues diferentes cereales pues obviamente no contienen gluten algunos. Este es el caso del maíz. Al realizar yo la práctica me di cuenta que pues al momento de lavar la masa, pues toda la masa bajaba, en igual de formarse como por ejemplo en la harina de trigo, formarse como una capa pegajosa. En el maíz no se formaba, solamente se iba para abajo. También me di cuenta que al momento de amasar, pues me di cuenta de las propiedades que tiene el gluten, debido a que como cuando recién le echaba la taza de agua a la harina de trigo, se sentía un tanto pegajosa, y al momento de amasarla podía observar que se estiraba o la volvía a acomodar. O sea, tenía como propiedades del gluten, que es la extensibilidad y la elasticidad. Entonces pues yo intuí que pues obviamente era la que contenía más gluten, y al momento de realizarla con la harina de maíz me di cuenta que, como por ejemplo se amoldaba todo el recipiente, no se pegaba a los dedos como se pegaba la harina de trigo, y pues al momento pues de realizar la de esta pues bajó todo. En el caso de la harina de trigo, pues al momento de realizar el amasado con el agua de cloruro de sodio, me di cuenta que era muy necesario tenerlo en las manos y hacerlo y masajearlo con movimientos un tanto delicados, debido a que si nosotros lo poníamos totalmente en el colador y lo esparcíamos, como lo hice en el caso de la harina de maíz, al momento de esparcirlo quedaba pegado pues un tanto de gluten en el sedazo, ya no bajaba el agua y pues se desperdiciaba mucho gluten. Entonces pues yo opté por utilizarlo en las manos. Lo hacía de una manera pues movimientos muy delicados, y esto hacía que pues poco a poco iba bajando y me quedaba una pelotita.
La pelotita que me quedó pues fue el gluten seco, el gluten húmedo, que posteriormente lo dejé pues en reposo, lo dejé en un lugar en el que no se contaminara para poder que poco a poco se secara y así pues formara el gluten seco. Pues en mi opinión esta práctica me sirvió mucho, ya que pude observar cómo es que se determina la cantidad de gluten de una manera pues se pudiera decir no tan exacta, pero solamente representativa para observar la cantidad pues que se le saca a una harina. También me di cuenta que las harinas no todas son iguales, diferentes marcas pues tienen diferente cantidad de gluten, no necesariamente las marcas van a ser iguales. Y pues en mi caso lo hice 2 veces, observé que en la harina de Diluvio tenía una menor proporción que en la harina Noroeste. Al momento de realizar la harina Noroeste pues me quedó una pelota más grande a comparación de la harina de Diluvio. Y pues esto ha sido todo. Me gustó mucho esta práctica porque pude observar diferentes cosas que pues en la vida cotidiana no lo haces. Y pues así puedo observar que diferentes personas, como por ejemplo las personas celíacas, pues que tienen problemas para consumir el gluten, de esta manera las grandes industrias pueden observar cuánta cantidad de gluten tiene pues en sus productos y así poder informar a las personas acerca de esto. Muchas gracias.